capítulo 3, y vamos a meditar en la palabra de Dios, en una historia creo muy conocida por todos. Daniel capítulo 3, por favor. Y vamos a leer, permítanme, hermanos, Daniel capítulo 3, y leeremos el versículo 17 y 18 de este capítulo. Gloria al Señor. Y yo lo voy a invitar, por favor, que lo lea conmigo. Repito la cita, Daniel capítulo 3, verso 17 y 18. Posterior a la lectura haremos oración por estas necesidades y para que Dios hable a nuestra vida a través de su palabra. ¿Ya lo encontró, hermano? Bien, dice así la palabra del Señor. Lo leemos juntos, por favor. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Muy bien, hermanos, oremos, por favor. Señor Dios Todopoderoso, en esta hora, Padre eterno, te doy gracias, Padre, porque este día tan precioso en el cual tú nos permites vivir, y por la oportunidad que nos das de estar en tu casa el día de hoy, Padre. En esta hora traemos esta necesidad, Señor. Te pedimos por nuestra hermana Areli Corona Rosas. Tú sabes, Padre Santo, en la situación que se encuentra. Tú sabes que ha sufrido estos infartos, Padre, que está hospitalizada, que va a ser intervenida quirúrgicamente, Señor. Tú sabes que tiene a dos pequeños, Padre, y a su esposo, Dios, y te pedimos que en esta hora tu mano preciosa y de poder sea con ella, Dios. Te pedimos que tu presencia esté ahí en esa habitación de hospital, Señor, ahí donde se encuentra internada, que ella pueda en este momento sentir que tú estás con ella, Padre, su familia pueda sentir tu presencia y tu respaldo, Señor, y te pedimos que hagas tu preciosa y perfecta voluntad. Nosotros solo te pedimos misericordia por su vida, te pedimos sanidad por su vida, te pedimos, Señor, misericordia para su familia, misericordia, Señor, para sus seres queridos, mi Dios Todopoderoso, pero también sabemos que tu voluntad es preciosa, es perfecta, Señor, y te adoramos por ello, Padre. Gracias te damos porque nos permites estar en este lugar para meditar en tu palabra. Habla nuestro corazón, habla nuestra mente, habla nuestro entendimiento, Señor, y haznos conocer tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Bien, hermano, puede tomar su lugar, por favor. Les comentaba, este texto creo es muy conocido por todos nosotros, ¿verdad? Al menos los que ya tenemos tiempo en el Evangelio. ¿Quién no conoce la historia de Daniel? ¿Quién no conoce la historia de los tres amigos de Daniel, verdad? ¿Y usted recuerda cómo se llamaban esos amigos, hermano? Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Y bien, si nosotros leemos el capítulo 2, nos vamos a dar cuenta, de acuerdo a los acontecimientos que ocurren en el capítulo 2, que es cuando el rey Nabucodonosor tiene unos sueños, y estos sueños son interpretados por Daniel. Y dice la palabra de Dios que no había nadie que pudiera interpretar esos sueños. Solamente el único que puede interpretar el sueño del rey es Daniel. Y Daniel, antes de interpretar el sueño, pide, ¿verdad?, dirección a Dios, y pide a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, que oren junto con él. Y una vez la palabra de Dios nos dice que Daniel interpreta los sueños y el rey Nabucodonosor queda satisfecho. Veamos lo que dice Daniel capítulo 2, verso 48. Entonces el rey engrandeció a ¿quién, hermano? A Daniel. El rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones, y le hizo gobernar sobre toda la provincia de Babilonia. Entonces, no solamente Dios
se engrandece a través de la interpretación de los sueños de Nabucodonosor. Porque, ¿verdad? Nabucodonosor reconoce que solo Jehová es el Dios verdadero y reconoce al Dios de Israel. Pero Daniel también se lleva su reconocimiento, recibe honores, recibe dones, recibe, hermano, dice que es gobernador, lo hace gobernador de toda la provincia babilónica y jefe supremo de los sabios en Babilonia. No cualquier título, ¿verdad? El jefe supremo de los sabios de Babilonia. Pero Daniel, estando en esa condición de supremacía, estando en esa condición de gobierno político ya, y estando ya en lo más alto que llega Daniel en su carrera terrenal, vemos el verso 49 y dice: y Daniel solicitó del rey y obtuvo que pusiera sobre los negocios de la provincia de Babilonia, ¿a quién? A Sadrac, Mesach y Abednego. Entonces vemos que estos hombres, estos jóvenes, también reciben, ¿qué, hermano? Una recompensa. Estos hombres también reciben un cargo político, también reciben, ¿verdad?, una posición. Ya no van a ser más esclavos. Recordemos que estos 4 jóvenes, incluyendo a Daniel, llegan a Babilonia como esclavos, pero son sometidos a un arduo entrenamiento. ¿Por qué? Porque eran príncipes. Daniel era un príncipe en Israel. Sadrac, Mesach y Abednego eran príncipes de su nación. Pero son llegados como esclavos, pero son entrenados y Dios les da la capacidad, hermano, para sobresalir. Y la palabra de Dios nos dice que eran 10 veces mejor que los otros jóvenes. Y en el capítulo 2 vemos que Dios se engrandece y también engrandece a Daniel. Y Sadrac, Mesach y Abednego también son engrandecidos. Son beneficiados por la misericordia de Dios. Y dice que Daniel estaba en la corte del rey. Entonces, estos hombres recibieron esa bendición. Entonces vemos que ya no están como esclavos. Ya los vemos ahora, al final del capítulo 2, como parte de Babilonia. Ya empiezan a formar, ¿qué, hermano? Parte de Babilonia. Ahora Daniel es gobernador de Babilonia y jefe supremo de los sabios de Babilonia. Y Sadrac, Mesach y Abednego están inmiscuidos en los negocios, tienen negocios babilónicos a su cargo, ¿cierto? Entonces empiezan a formar parte ya de ese sistema, del sistema babilónico. Y usted sabe que Sadrac, Mesach y Abednego no son sus nombres originales, ¿verdad? ¿Cierto? A ver, vamos a preguntar, hermano, ¿cuáles eran sus verdaderos nombres? Sí, hermano, Edriel, ¿los podrías mencionar fuertemente? Exacto, gracias, hermano. Ananías, Misael y Azarías. Entonces tenemos a Daniel, Ananías, Misael y Azarías, 4 hombres judíos que llegaron a Babilonia. Pero cuando pregunté sus nombres, ¿por qué no me mencionaron esos nombres, hermano? ¿Por qué no me dijeron, cuando les dije cómo se llamaban los amigos de Daniel, no me dijeron Ananías, Misael y Azarías, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en nuestra mente tenemos más presente los nombres de Sadrac, Mesach y Abednego. Y déjeme decirle que este cambio de nombres no fue casualidad, sino que este cambio de nombres fue con un propósito. Fue para que estos jóvenes perdieran su identidad hebrea, para que estos hombres perdieran su identidad judía y entonces se mezclaran más en la sociedad babilónica, porque Sadrac, Mesach y Abednego son nombres babilónicos. Y entonces estos hombres dejan de ser conocidos como
Ananías, que quiere decir Jehová es piadoso. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ananías quiere decir, hermano, Jehová es piadoso. Pero deja de ser conocido por este nombre y se le cambia por Sadrach, que es servidor del dios Aku, dios de la luna para los babilonios. Y Misael, cuyo nombre significa ¿quién es como Dios? Deja de ser conocido como Misael y ahora es conocido como Mesac, quien es semejante a Aku, un dios babilónico. Y Azarías quiere decir Jehová ha ayudado, pero ahora es conocido como Abednego, siervo de Nabu. Entonces este cambio de nombres tiene un propósito, que estos jóvenes pierdan que su identidad judía, su identidad hebrea, y se mezclen más dentro de la sociedad babilónica. Esto nos da a entender, ¿verdad?, ese esfuerzo del enemigo por querer borrar esa identidad. Pero a pesar de estos cambios, algo que podemos aprender, y es lo que quiero que veamos hoy, que estos hombres se mantuvieron firmes en la fe. Nunca olvidaron quiénes eran ellos. Y déjeme decirle que muchas veces pasa así en nuestra vida. Estos hombres llegaron a un nivel de confort, de comodidad. Ya no eran esclavos, ahora eran gobernantes en Babilonia. Ya estaban en una área, hermanos, podemos decir, una posición social de comodidad. Estaban mezclándose dentro de los babilónicos. Y muchas veces en nuestra vida llegamos a ese nivel de comodidad, donde parece que el mundo nos está absorbiendo, o al menos esa es la intención del enemigo. Cuando de repente en el trabajo nos empieza a ir bien y empezamos a ganar puestos en el trabajo y decimos esto es lo mío, y empezamos a esforzarnos cada vez más y más y más por sobresalir en el trabajo, porque en el negocio nos va bien y tenemos buenas ganancias. Y queremos entonces implementar un mejor negocio, mejorarlo y crecer en nuestro negocio. Porque empezamos a hacernos de un patrimonio terrenal. Y queremos una mejor casa. Y queremos un mejor estatus social. Y queremos, ¿verdad?, que nuestros hijos ahora estudien en mejores escuelas y tengan la mejor educación que podamos obtener en este mundo. Porque en el trabajo ya no hay diferencia entre un cristiano y alguien que no es, porque hablamos igual que ellos, nos comportamos igual a ellos, y entonces vamos perdiendo esa identidad como cristianos, y ya no hay forma de diferenciar entre alguien que conoce a Dios y alguien que no, porque ese es el propósito del enemigo, absorbernos y que olvidemos quiénes somos en Cristo Jesús. Porque ¿quiénes somos en Cristo Jesús, hermano? ¿Sí, hermana? Hijos de Dios. ¿Qué somos en Cristo Jesús? Hijos de Dios. Coherederos de Cristo, con Cristo, perdón. Herederos de la vida eterna. Herederos de la gloria eterna. Reyes y sacerdotes de nuestro Dios. Somos parte del reino de Dios, somos hijos de Dios. Esa es nuestra identidad, somos creyentes, somos cristianos, y eso es lo que nos debe de mover a nosotros, hermano. Pero muchas veces olvidamos esto y cambiamos las cosas del mundo por las cosas de Dios. Y tal pareciera que estos hombres se están mezclando en Babilonia. Pareciera que estos hombres están cómodos ya en Babilonia, y entonces ¿sabe qué hace Dios? Les manda una prueba. Glorifica al Señor, hermano. Glorifica al Señor, porque cuando parece que estamos pasando por esos momentos, ¿qué va a hacer Dios o qué hace Dios? Dios nos prueba. ¿Para qué? Para que no nos olvidemos quiénes somos. Para que no olvidemos a quién servimos, para que no olvidemos a quién le pertenecemos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Para que no olvidemos
capítulo 3 los pone a prueba. Y vea lo que dice el capítulo 3, verso 1. Entonces el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro. Entonces vemos en primer lugar, ¿verdad?, en esta prueba que el rey manda hacer una estatua de oro que medía cerca de 30 metros. Se calcula que aproximadamente eran 300 kilogramos de oro puro. Una estatua de 30 metros. Ahí la palabra de Dios nos dice que eran 60 codos y de anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura. No se nos dice si la estatua era de él, del rey Nabucodonosor, o era la estatua de algún dios suyo. Pero ve el verso 2: y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, los magistrados, los capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernantes de la provincia, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y entonces fueron reunidos todas estas personalidades, y la palabra de Dios nos dice que el mandato era, ¿verdad?, verso 4, que cuando el pregonero anunciara en voz alta: mandase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, el tamboril, el arpa, el salterio, de la zampolla y de todo instrumento de música, os postráis y adoréis la estatua de oro que el rey había levantado. Entonces, ¿cuál era el mandamiento? Que cuando escucharan cualquier tipo de instrumento musical, los que se estaban reunidos ahí en esa dedicación tenían que postrarse y adorar. Ese era el mandato. Todos los pueblos debían postrarse y adorar a la imagen. Y podemos decir que era algo sencillo. ¿Era algo difícil de hacer o era algo fácil de hacer? Era fácil de hacer, porque ¿qué tanto puede costar a alguien arrodillarse? ¿Qué tanto esfuerzo implica arrodillarse? Nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no lo hacían, ¿cuál era la condena? Dice, verso 6: y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiente. Si a nosotros nos dijeran hoy, ¿sabes qué?, arrodíllate frente a este monumento, y si no, te quemamos vivo, ¿realmente cuántos de nosotros nos rehusaríamos? Muchos podremos decir: está re fácil, además mi corazón está limpio. O sea, mi cuerpo se va a doblar, pero Dios, tú sabes que mi corazón te pertenece. Muchos podríamos pensar así y decir: bueno, ¿qué tan difícil puede ser? 5 minutos, me arrodillo, me levanto y me voy y no vuelven a saber nada de mí. ¿Realmente era algo complicado lo que se estaba pidiendo? No, ¿verdad? Simplemente era arrodillarse y adorar a esa imagen, creyeras o no creyeras en ella, ¿cierto? Entonces podríamos pensar en esa forma, si realmente... Ahora, ¿por qué? Porque la consecuencia, si no lo haces, te vamos a quemar vivo. O sea, si no te postras y adoras, te vamos a quemar vivo. Y ante tal advertencia, seamos honestos, ¿cuántos de nosotros realmente nos mantendríamos en la postura de no hacerlo? Todo el mundo obedeció la orden. Y para estos personajes, ¿verdad?, Sadrac, Mesach y Abednego, pudo haber sido fácil seguir el comportamiento de los demás. Pudo haber sido muy sencillo: bueno, total, pues ya soy aquí, ya tengo un buen puesto, ya me consideran dentro de los funcionarios del gobierno, ya tengo una buena posición social, ya tengo mi familia aquí en Babilonia. Es más, ya ni me llaman Ananías, ya soy Sadrac, ya no soy Misael, ya soy Mesach,
y ya no soy Azarías, sino ahora soy Abednego. Y pudieron decir, bueno, aquí ni me conoce, aquí ni está ni sumo sacerdote hay judío, no está el rey de Israel, el templo de Jerusalén está bien lejos. Y pudieron haber dicho, ¿verdad? Pues me postro y salvo mi vida. En la vida, hermanos, muchas ocasiones es más fácil hacer lo que otros hacen y seguir el comportamiento de otros, mentir para salvar el trabajo. Porque si digo la verdad, entonces me va a correr. Y para salvar el trabajo somos capaces hasta de mentir o echarle la culpa al otro. Porque eso generalmente se hace en los trabajos, ¿verdad? Culpamos a otro de las malas acciones que hacemos. Tener malas conversaciones en un grupo para poder ser aceptado. Total, todos hablan igual, aquí ni saben que soy cristiano. ¿O cuántos de nosotros se nos hace fácil sobornar a las autoridades? ¿Por qué? Porque todo el mundo lo hace. Porque si no das la mordida, te infraccionan o te llevan a la cárcel, y sobornamos a las autoridades. ¿Por qué? Porque es fácil y decimos, todo el mundo lo hace. Es tan habitual, ¿verdad?, que podemos pensar que no pasa nada y no hay consecuencias. Pero ¿sabe qué, hermano? A estos jóvenes no le importaba si lo veía la gente o no lo veía. No le importaba si había un sumo sacerdote ahí o no lo había. No le importaba, ¿verdad?, si Jerusalén estaba muy lejos y ellos estaban en Babilonia. Ellos sabían que había un Dios todopoderoso que los observaba. Y por temor a ese Dios, hermano, cuando los demás se postraron, ellos se mantuvieron ¿cómo? Se mantuvieron en pie. ¿Por qué? Porque sabían que Jehová estaba poniendo sus ojos en ellos, y en ese momento los estaba ¿qué? Observando. En ese momento Dios los estaba ¿qué, hermano? Los estaba probando, y estaba probando su fidelidad, estaba probando su integridad, estaba probando su santidad de ellos. Y ellos se mantuvieron fieles a Dios. No se nos olvide, hermanos, que hay alguien que nos observa todo el tiempo. Y cuando viene ese de tránsito, ¿verdad?, y tú sientas necesidad de sobornarlo, piensa antes que alguien te está observando, que alguien te está mirando. Y pues, gloria a Dios, infraccióname si es necesario. Parece un ejemplo simple, sencillo, y decir, hermano, ¿qué puede pasar? Pues, ¿qué podía pasar si ellos se arrodillaban? ¿Qué podía pasar si ellos se doblegaban? Era sencillo, era fácil, pero sabían que Dios lo estaba observando, hermanos, y eso, ¿sabe cómo se llama? Se llama integridad. Porque la integridad es hacer lo bueno aun cuando nadie te ve. La integridad es hacer lo correcto cuando nadie te está observando, cuando nadie te está vigilando, cuando nadie te está viendo, cuando es fácil agarrar ese dinero, cuando es fácil ver pornografía en las noches, cuando es fácil sobornar un de tránsito cuando no hay nadie cerca, cuando es fácil echarte unas cervezas y emborracharte cuando no hay cristianos a la vista. Pero la integridad nos lleva acá, hermano, a pensar en Dios y decir, Dios me está viendo, Dios me está observando, Dios está viendo lo que yo hago. Dice el salmista, aún no está la palabra en mi boca, y aquí, oh Dios, tú la conoces toda. Tú conoces mi sentar y tú conoces mi levantar, y has entendido mis pensamientos desde lejos. Dios sabe lo que pensamos cada día. Gloria a Dios. Entonces ellos se mantuvieron firmes. Debemos de pensar en Dios, ¿verdad?
cuando nos presentemos ante esas situaciones y pensar si lo que estamos haciendo es correcto delante de los ojos de Dios. En la hora de la prueba debemos pensar en la palabra de Dios, porque ellos, en verdad, estaban lejos de Jerusalén, pero sabían que había un mandamiento, el cual impedía que se adorara a dioses ajenos. Había un mandamiento en la ley en la cual impedía que ellos tenían que postrarse ante otros dioses, y en temor a ese mandamiento se mantienen firmes. Aunque implique meternos en problemas, hermano. A veces, por hacer lo correcto, nos podemos meter en muchos problemas. Pero ¿cuántos dan gloria a Dios porque enfrentaron las consecuencias? Gloria a Dios. Y vean lo que dice el verso 8. Por esto en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a quienes, a los judíos, ¿verdad? Estos tres personajes que hablamos. Y hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has mandado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, se postre y adore la estatua de oro. Verso 11: y el que no se postre y adore, sea echado dentro de un fuego ardiente. Hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, y estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Y entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que trajese a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron llevados ante el rey. Entonces, estos hombres, vemos en segundo lugar, ¿verdad?, una confrontación por parte del rey, y cómo estos jóvenes hebreos responden. Fueron acusados maliciosamente. Al ver los otros personajes, ¿verdad?, los otros sabios, que ellos no hacían lo mismo que ellos, fueron y los acusaron. Y fueron cuestionados por sus motivos para desobedecer la orden del rey. ¿Cierto? El rey les dice: con que ustedes no han obedecido mi orden, y los confronta. Son llevados ante él, ¿verdad? Y son cuestionados y son señalados. Vemos, hermano, que esto es muy común. Cuando nos comportamos diferente al mundo, es muy común que seamos señalados, seamos criticados, seamos ofendidos. ¿O a cuántos le ha pasado eso, hermano? Y si no le ha pasado, pues a lo mejor es porque nos comportamos igual que los demás, ¿verdad? Pero ¿cuántos no les ha pasado que, oye, cuando hay algo malo que hacer, ¿verdad? O un ejemplo muy sencillo que se me viene a la mente: cuando hay que entregar un trabajo, y los que no lo hicieron, porque son irresponsables, no digas nada, no vayas a decir del trabajo, no vayas a decir, ¿verdad? Porque entonces se van a dar cuenta que no lo hicimos. Pero si hacemos lo correcto, ¿cuál es? ¿Qué es? Ser responsables y entregar el trabajo que nos están pidiendo, ¿cierto? ¿Eso es correcto delante de Dios? Sí, es lo correcto. Y ahí está, ¿verdad?, el creyente entregando responsablemente el trabajo que solicitaron. ¿Y qué empiezan a hacer los demás? Burlarse: ya llegó el matado. Y todos, ¿verdad?, al final: oye, pero ¿por qué entregaste si los demás no lo habíamos hecho? ¿Por qué tú sí entregaste? Y entonces se empiezan a burlar de nosotros. Nos empiezan a criticar, nos empiezan a señalar como si nosotros fuésemos los que estamos equivocados, o si estuviésemos
mal. Pero no, hermano, eso se llama responsabilidad integridad delante de Dios, ¿cierto? Y vemos que este hombre los amenaza y les dice en el verso 15: ahora pues, estáis dispuestos que al oír, y menciona todos los instrumentos, ¿verdad? Bocina, tamboril, zampoña, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho, porque si no lo adoraréis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. Y vea la jactancia de Nabucodonosor. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de nuestra mano? Pero ¿cuál es la respuesta de estos hombres? Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque ese es cuando un hombre tiene plena convicción del Dios en quien ha creído. Porque si obedecemos a Dios, hermano, estamos obedeciendo una ley superior a la de los hombres, un mandamiento superior al mandamiento humano. Por eso Jesús dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos, porque su gobierno, su reino es superior a cualquier reino o a cualquier gobierno humano. Y con esa convicción y con esa seguridad, estos hombres responden al rey más poderoso de su época: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y vea la convicción que aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Porque ¿cuántos creemos que Dios tiene poder para librarnos? Dios tiene poder para proveernos. Dios tiene poder para sanarnos. Dios tiene poder para exaltarnos. Glorifica al Señor, porque Dios tiene poder para hacerlo. Y por eso le adoramos, y por eso le servimos, y por eso nos entregamos a Él. Pero no solamente por esa razón. Y vea lo que dice el verso 18. Y aquí está, esto es lo que más me sorprende de estos hombres. Dice: y si no, ¿qué están diciendo? Dios puede librarnos del fuego, y Dios puede librarnos de tu mano. Por eso no vamos a adorar, porque confiamos en un Dios poderoso que puede hacerlo. Pero también entendemos que si su voluntad es que muramos quemados vivos en ese horno, entonces aceptaremos su voluntad, porque Dios es soberano, porque Dios es el que reina y gobierna sobre todo. Y ellos dicen: y si no lo hace, y si ardemos vivos en ese horno, y si somos incinerados, y si sufrimos por esas quemaduras, dice: sé por Rey, que aún así no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque adoramos y servimos al Señor, porque puede librarnos, porque puede saciarnos, porque puede sanarnos. Pero si Dios no lo hace, ¿qué vamos a hacer? ¿Negaremos de Dios? ¿Nos alejaremos de Dios? ¿Blasfemaremos el nombre de Dios? ¿O diremos como Job: Jehová Dios dio y Jehová también quitó, pero sea el nombre de Jehová bendito? Aunque nuestro cuerpo esté ensardecido, aunque nuestro cuerpo esté quebrantado, aunque hayamos perdido a un ser querido, Jehová Dios dio, pero también Jehová quitó, pero aún así sigue siendo Dios. Glorifica al Señor, hermano, porque no lo adoramos por las cosas que Él puede hacer por nosotros, sino por lo que ya hizo en la cruz del Calvario. Porque Él nos hizo, nos formó con sus manos y le pertenecemos.
Glorifica al Señor, porque Dios puede sanarnos, pero si Dios no nos sana, le seguiremos glorificando. Porque si Dios no nos libra de la muerte, Él ya venció y pagó por nosotros en la cruz del Calvario. Y aunque muramos, tenemos heredad en el cielo, tenemos seguridad de que estaremos con Él. Gloria al Señor. ¿Cuántos glorifican el nombre de Jesús? Si no nos libra, sé por Rey, que tampoco adoremos a la estatua que has levantado. Entonces, ¿qué pasó? Nabucodonosor se llenó de ira y demudó el aspecto de su rostro contra estos varones y ordenó que se calentase 7 veces más el horno. Era tanto su enojo que dijo: ahora van a calentar 7 veces más de lo que acostumbramos ese horno. Verso 20: y mandó a hombres muy vigorosos que tenían su ejército, a lo mejor de su ejército, para que estos hombres no tuviesen oportunidad de escapar, para que los atasen a Sadrach, Mesach y Abednego y así los echaran al fuego. Entonces, ¿cómo iban estos hombres? Imaginemos esta escena, hermano. Ese horno, ¿verdad?, siendo calentado, siendo atizado 7 veces más de lo normal, seguramente con leña, ¿verdad? 7 veces más ese horno. Tenía que ser suficientemente grande para albergar por lo menos a 3 personas. Y mandan a los hombres más fuertes, más vigorosos del ejército. ¿Y qué hacen con Sadrach, Mesach y Abednego? Los atan, para que por si sienten el calor no huyan, ¿verdad?, no tengan oportunidad de huir. Y atados los cargan y entonces se acercan a él, al horno, y los avientan. Dice el verso 22: y como la orden del rey era premiante y lo habían calentado mucho, la llama del fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Estaba tan caliente que los que aventaron a los hombres, ¿qué pasó con ellos? Se quemaron. Y a veces en la vida enfrentamos situaciones así, ¿verdad? Situaciones, el fuego de la prueba muchas veces es intenso. Yo quiero imaginar que cuando Sadrach, Mesach iban, ¿verdad?, sí sintieron ese calor. Sintieron ese calor y a lo mejor pudieron haber gritado: no, si nos arrodillamos, si nos postramos, Rey. Pero ¿qué hicieron? Se mantuvieron firmes en su fe en Dios, se mantuvieron fieles en su convicción y no negaron a Dios, hermano. A veces la prueba puede ser tan difícil, puede ser, ¿verdad?, esa prueba tan intensa, 7 veces más de lo que pasamos la prueba anterior. Porque la prueba anterior a lo mejor fue fácil, fue sencilla, pero hoy podemos estar viviendo una prueba más intensa. Pero vemos qué pasa en medio del horno de fuego. Dice, Dios no los libró, ¿verdad? En ese momento, Dios no manda ángeles y los rescata y se los llevan estos ángeles volando o algo de esa manera. A lo que voy es que dice la palabra de Dios: cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Los ataron, los aventaron y cayeron dentro del horno de esa manera, ¿verdad? Atados y sin poder hacer nada. Dios muchas veces nos va a permitir pasar por esos momentos de dificultad, hermanos. Esos momentos donde estamos atados. ¿Alguna vez usted se ha sentido atado ante una situación? Cuando ya no puedo hacer más. Ya hice todo lo que estaba en mis manos, en mis posibilidades, ya agoté mis opciones, ya no puedo hacer más. Y en ese momento, ¿qué nos queda? La misericordia de Dios. No nos queda de otra más que decirle: Señor, ya no puedo más, te necesito,
ayúdame. Glorifiquen al Señor por esos momentos en la vida. Y entonces, ¿qué pasa en esos momentos? Entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron 3 varones dentro del fuego? ¿Cuántos habían echado, hermano? 3. Y ellos respondiendo: es verdad, oh rey, echamos a 3. Pero él dijo: he aquí yo veo. ¿Cuántos había ahí en medio de esa situación? 4. Porque en medio de los tiempos difíciles, hermano, Dios no nos deja solos. Porque cuando pasamos por el fuego de la prueba, Dios no nos deja solos. Porque sí, es verdad, vamos a pasar por la prueba, pero déjeme decirle algo, que no estás tú solo, sino que hay 2 ahí. No es si tu familia es de 3, ¿verdad? Y tu familia está pasando por una prueba. No hay 3, ¿cuántos hay? Hay 4. Glorifica al Señor, porque Dios nunca nos abandona, porque Dios nunca nos deja solo, porque si creemos en Él, su presencia siempre nos acompaña. Y por eso David decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, ¿qué dice, hermano? Porque tú estarás conmigo, porque tú estás ahí en la enfermedad, porque Dios está ahí en el problema económico, en la adversidad, en el problema familiar. Dios está ahí contigo y te está probando, pero no te ha abandonado. Glorifica al Señor, hermano, porque no había 3, Dios estaba ahí con ellos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque ahí está el Señor contigo. Y estos varones habían sido echados, ¿de qué manera? Atados, pero en este momento dice: hay 4 y están ¿qué? Y están sueltos. ¿Cómo estaban, hermano? Estaban sueltos, no tenían cadenas, no tenían opresión, estaban ¿qué? Libres, porque el Señor nos ha libertado. Porque el Señor ha roto las cadenas de nuestra vida, y aunque estemos en adversidad, en prueba y en lucha, tenemos libertad para adorar a Dios, tenemos libertad para gozarnos, tenemos libertad para adorarle, tenemos libertad para proclamarle, porque en Cristo Jesús somos libres. No hay ataduras en Cristo Jesús. No hay nada que nos pueda atar, hermano. ¿Cuántos glorifican al Señor? Porque estos hombres estaban con Cristo y estaban sueltos, estaban liberados. ¿Cuántos de aquí hemos sido libertados por Cristo? ¿Cuántos, verdad, antes vivíamos en cadenas de pecado, pero ahora somos libres por Cristo? ¿Cuántos teníamos vicios antes, pero ahora ya no hay más vicio en nuestra vida, porque Cristo nos ha libertado? Glorifica a Dios que así es. Estaban sueltos. ¿Y qué hacían, hermano? Se paseaban. En esa situación estaban ¿qué? Estaban de paseo. ¿Estaban qué, hermano? Estaban de paseo, se paseaban ahí en el horno. Y yo me imagino, ¿verdad?, cuando vieron a Cristo presentarse delante de ellos, al ángel de Jehová, a esa manifestación de Dios, esos hombres estaban adentro en el horno, ese fuego calentado 7 veces más de lo normal. Pero ahí ellos, cuando entran al fuego y se les presenta Cristo, se les presenta Dios, ¿verdad? Sienten esa presencia, ven esa presencia y empiezan a platicar con Él. Y empiezan a pasearse ahí en medio, ¿verdad? Yo creo que contentos, felices de que tenían esa experiencia con Dios. Dios estaba ahí. Y yo creo que le preguntaban: Señor, gracias porque viniste. Gracias porque estás con nosotros. Y empiezan a pasear en ese lugar, ¿verdad? Y empiezan a disfrutar de la presencia de Dios en sus vidas. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Porque en medio de la prueba
Dios nos puede dar esa libertad, ¿verdad? En otras versiones dicen que estaban caminando, porque en medio de la prueba y de la angustia la iglesia sigue, ¿qué, hermano? Sigue caminando, sigue adelante, sigue prosperando, sigue avanzando. No nos va a detener porque Dios está con nosotros si somos fieles. Estaban en medio del fuego, estaban ahí en el ojo del huracán, pero la presencia de Dios cambia esas circunstancias adversas. La presencia de Dios, ¿verdad?, quita todo el poder al enemigo. ¿Para qué, hermano? Dice, estaban en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Sí estaban en el fuego, sí estaban en el horno calentado 7 veces más, sí estaban ahí en medio de esa situación, pero la palabra de Dios dice, estaban en medio del fuego, pero sin sufrir ningún daño, porque Dios es quien nos protege, porque podemos contar con la protección divina, porque pudimos haber pasado una pandemia, hermanos, incluso pudimos habernos contagiado, pero estamos aquí, ¿por qué? Porque Dios nos libró, porque Dios nos protege. Porque a lo mejor todos los días vamos a camino al trabajo y vemos accidentes en la carretera, en la autopista, pero gracias a Dios nunca nos ha pasado nada. ¿Por qué? Porque Dios nos libra, porque Dios nos protege, porque Dios está con nosotros y no hemos sufrido ningún daño, porque Dios está en medio de nosotros, ¿verdad? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Glorifique al Señor. Estaban sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto era semejante a los hijos de los dioses. Y con eso terminamos leyendo estos versículos. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron en medio del fuego. Y dice la palabra del Señor que ni un cabello, lo quiere leer, vea el verso 27, dice: y se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes y los consejeros del rey para mirar a estos varones, como el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos, ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, y sus ropas estaban intactas. Y lo más impresionante, y ni siquiera olor de humo o de fuego tenían ellos. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios, termina diciendo Nabucodonosor, ¿verdad? Bendito sea nuestro Dios, hermano, que nos libra del fuego. ¿Y cómo fueron reconocidos estos hombres? Siervos del Dios Altísimo. ¿Cuántos realmente de nosotros queremos que un día se nos reconozca así, hermano? Siervos del Dios Altísimo. Un día el Señor, ¿verdad?, dirá a los que hayan creído y se hayan mantenido fieles: venid, siervo fiel. En lo poco, dice el Señor, no te pido grandes cosas. Dice el Señor: en lo poco fuiste fiel, pero yo te voy a poner en lo mucho. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Debemos de ser fieles a Dios en lo poco. Debemos de ser fieles a Dios en lo poco. ¿Se podrá, hermano? Estos hombres nos demuestran que se puede tener una fe y una convicción firme en Dios pese a las circunstancias difíciles de la vida. Se puede ser íntegro delante de Dios pese a que nuestra vida esté en peligro.
¿Y cuántos de nosotros nos gustaría escuchar esas palabras? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Dios nos da mucho, hermanos. Dios nos libra de tantas cosas, amén. Y Dios es bueno. ¿Y qué pide de nosotros solamente? Fidelidad. Seamos fieles a Dios. Antes de cualquier acción, pensemos y meditemos, ¿es correcto? ¿Le agrada a Dios? ¿Se glorifica a Dios con esta decisión? Y entonces, hermano, veremos la gloria de Dios como estos hombres. Póngase de pie en esta hora y hagamos esta oración al Señor y digámosle: Señor, líbrame, ayúdame, Señor. Yo te pido que postres tu rostro, te postres delante de Dios y hagamos esta oración y digamos: Señor, yo te quiero ser fiel, yo te quiero agradar a ti. Y a pesar de las circunstancias, y a pesar de la adversidad, Señor, y a pesar de los momentos de prueba, los momentos difíciles, yo sé que tú estás conmigo y de que tú me ayudarás a pasar la prueba y de que tú, Señor, me ayudarás a ser fiel y a estar firme delante de tu presencia, Señor. Ayúdanos, Padre Santo. Ciertamente a veces llegamos en momentos de conformidad, llegamos a momentos de comodidad y nos olvidamos que tenemos un Dios vivo y verdadero que demanda todo de nosotros, Señor. Pero si es momento de ser probados, te pedimos que nos des esa convicción y esa firmeza, Padre Santo, para no decaer, para no sucumbir, para no mezclarnos como quiere el enemigo, que perdamos nuestra identidad como hijos tuyos, que perdamos nuestra identidad como creyentes, como cristianos, como hijos de Dios, Señor, sino que siempre te hagamos presentes, Señor, que tú eres Jehová quien nos ayuda, tú eres Jehová quien nos edifica, tú eres quien, que no hay nadie como tú, Señor. Ayúdanos a recordarlo siempre, Padre. Y en esta hora ayúdanos a ser fieles delante de tu presencia, porque yo sé que tú nunca nos dejas solo, tú siempre estás ahí. En los momentos difíciles estás ahí, has estado ahí y estarás ahí siempre con nosotros. Nunca nos abandonarás, nunca nos dejarás, nunca te apartarás, Señor. Gracias porque tú nos das libertad. Gracias, Señor, porque tú nos das protección. Gracias porque podemos pasear contigo, disfrutar contigo de tu presencia en los momentos difíciles de la vida, Señor. Gracias por ese consuelo que nos brindas, Padre. Ayúdanos a ser fieles. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.